de la época, la importancia de, para nosotros como institución, como director del Instituto de Historia y Patrimonio, de contar con este verdadero patrimonio vivo. Quisiera partir agradeciendo evidentemente a los autores, a Alexander, a Luis, bueno, contamos acá, a Patricio, quien se excusó, me llamó para excusarse, que por razones laborales no podía asistir hoy. Agradecer también a la familia de Marco en persona de Juani, agradecer a nuestros oradores, a Miguel, a Raúl y a la dirección de extensión, en la persona de la directora Pía, ¿no es cierto?, y a todo su equipo. También contamos acá con el director del Centro de Proyectos Estratégicos, el profesor Guillermo Provari. Veo también al profesor coordinador del doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, el profesor Luis Campos, por ahí está, ¿no es cierto?, la coordinadora del Magíster en Patrimonio e Intervención del Patrimonio Arquitectónico, la profesora Claudia Torres, y muchos académicos que nos acompañan, la directora también de Biblioteca FAU, Pamela Herrera, y bueno, a todos y todas las asistentes. Quisiera hacer una breve intervención, más bien, ¿no es cierto?, integrada en cuanto a dos partes, una de carácter institucional, la que me compete como director del Instituto de Historia y Patrimonio, que acoge esta muestra, y otra vinculando también aspectos teóricos que se desprenden del motivo al cual nosotros estamos hoy día aquí presentes. Y quisiera partir con una cita articulada en dos conceptos que los rescato justamente del capítulo que escribe Miguel en el libro de Maco Gutiérrez, sobre todo con la concepción de la consecuencia, o sea, insistir en dos puntos clave, dos principios claves, que hoy día son más que nunca necesarios en la formación de la futura arquitecta y futuros arquitectos y todo profesional que lleve el sello de la Universidad de Chile, que son la consecuencia y el compromiso. Un compromiso con un proyecto de país, compromiso con lo que siempre, ¿no es cierto?, se nos ha inculcado, o al menos se nos inculcaba a nosotros, y sobre todo en estas generaciones, de que la Universidad de Chile fue y debe seguir siendo la conciencia crítica del Estado. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una inauguración, una exposición que viene a reivindicar así a fuego, con compromiso y consecuencia, esa frase que muchas veces queda ahí en el aire. O sea, volver a repetir, la Universidad de Chile es y debe seguir siendo la conciencia crítica del Estado. Acá somos testigos, ¿no es cierto?, de esa situación. Por lo tanto, quisiera partir con una cita de Julio Carlos Arregán, historiador del arte y la arquitectura, donde se refiere justamente a la arquitectura moderna, y dice, abro comillas, por tanto, la lucha por la arquitectura moderna fue una lucha política, más o menos enmarcada en conflicto ideológico entre fuerzas progresistas y reaccionarias. Lo prueba el hecho de que allí, donde las fuerzas reaccionarias tomaron el poder y sofocaron a las fuerzas progresistas, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el predominio de la burocracia estatal frente al empuje revolucionario de la Unión Soviética, la arquitectura moderna fue reprimida y perseguida. ¿Qué cita más pertinente, ¿no es cierto?, para dar inicio a esta conversación, a este coloquio, a esta presentación, respecto justamente a los principios a los cuales yo había eludido, de compromiso y consecuencia? O sea, no se puede estudiar la arquitectura moderna si no es, ¿no es cierto?, dentro de su contexto político. La arquitectura moderna en sí es una problemática que no solo aborda la disciplina arquitectónica, sino que de alguna forma, ¿no es cierto?, viene a tocar disciplinas afines. Hoy que tanto se habla de la interdisciplina, interdisciplina, se hace mucho más necesario que nunca, ¿no es cierto?, involucrar la arquitectura moderna en el contexto histórico-político en el cual se desarrolla. Evidentemente, Argand aquí lo hace para el contexto europeo. Él habla del caso del fascismo, ¿no es cierto?, la arquitectura moderna que se desarrolla en la Bauhaus, quizás el caso más emblemático, o como teniendo referente a la Bauhaus y lo que pasa luego del nazismo. Entonces, esto que plantea Argand sería interesante recontextualizarlo en América Latina y particularmente en Chile. Cómo de alguna forma, ¿no es cierto?, las fuerzas reaccionarias ven en la arquitectura moderna, o vieron en la arquitectura moderna un problema incómodo. Y cómo hoy día, ¿no es cierto?, desde el punto de vista patrimonial, quizás la arquitectura moderna para muchos quienes están en las problemáticas patrimoniales, se convierte también en un patrimonio incómodo. Entonces, a lo que voy es justamente que esa consecuencia y compromiso de la obra de Maco, o de esta generación que hoy, ¿no es cierto?, está representada en la obra de Maco, tiene que ver específicamente con eso, con la reivindicación que se tiene que hacer hoy a la consecuencia y el compromiso con el progresismo, con el concepto del Estado benefactor
y más que nada, o sea, sobre todo hoy, ¿no es cierto?, a 50 años, cuando vamos a conmemorar los 50 años del golpe. Sigue siendo esta relación, si no queda vacía el estudio de la arquitectura moderna. Cualquier aproximación a la arquitectura moderna que no se contextualice dentro del punto de vista del desarrollo de esta arquitectura en el marco político del Estado benefactor y las implicancias políticas que eso tienen hasta el día de hoy, queda simplemente un estudio vacío. Entonces ahí es donde los conceptos de consecuencia y compromiso se anclan justamente en esta concepción de una lectura necesariamente política del desarrollo de la arquitectura moderna, que es lo que nos trae la exposición. Entonces cuando Max me comenta de esta muestra, ¿no es cierto?, inmediatamente él sabía que iba a contar con mi apoyo como director del instituto, fundamentalmente por dos razones. La primera, que estaba involucrado Luis. Inmediatamente cualquier actividad donde Luis Dermendray, ¿no es cierto?, esté involucrado es garantía inmediata de calidad. Nada podía ser mal si Luis estaba involucrado. Sí, por favor, un aplauso para Luis Dermendray. Luis, hace poco, ¿cuánto fue? 3 semanas, estábamos, ¿no es cierto?, en Concepción, coincidimos justamente por la segunda razón en la cual yo, cuando conversé con Max, ¿no es cierto?, inmediatamente empezamos a trabajar en esto. En este minuto tengo un Fondesit, un proyecto de investigación de 3 años que tiene que ver justamente con la relación entre arquitectura moderna y muralismo. Entonces en eso andábamos con Luis hace 3 semanas en Concepción, registrando murales, ¿no es cierto?, edificios. Entonces un tema que venía muy de la mano, fundamentalmente por que este estudio que estoy desarrollando y de alguna forma también es la necesidad de desarrollar una línea al interior del instituto y al interior de la facultad que estudie de manera integrada el patrimonio y el muralismo. Sobre todo justamente por, y vuelvo a reiterar, y soy majadero en ello, el tema del... Solo agüita le dice más. El tema, ¿no es cierto?, de la consecuencia del compromiso, que no solamente va de la mano del desarrollo de la arquitectura moderna, sino que también el desarrollo de la arquitectura moderna como soporte para el muralismo. Para la otra, ¿no es cierto?, también expresión ideológica del momento reivindicatorio de las problemáticas sociales que se significó el muralismo y su relación estrechísima con la arquitectura moderna, y sobre todo al estar más involucrado en 3 edificios emblemáticos que justamente tenían que ver con la integración con el muralismo, como en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, con el tremendo mural de Jorge González Camarena, la Farmacia Maluje, con el mural de Escames y también el teatro del sindicato número 6 de Mineros de Lota, ¿no es cierto?, y su vínculo con el muralismo y Julio Escames también. Entonces, en ese sentido, esta exposición viene a abrir una línea, viene a reivindicar lo que puede, ¿no es cierto?, ser una línea futuro, o sea, ya la estamos abriendo, respecto a no solo el estudio de la arquitectura moderna, sino que el estudio integrado entre la arquitectura moderna y el muralismo en su clave política y reivindicatoria, ¿no es cierto?, de lo que significó en un momento del Estado benefactor. Otra de las razones tenía que ver con saldar la deuda con nuestras arquitectas y nuestros arquitectos de carácter histórico que debemos, ¿no es cierto?, sobre todo por este periodo oscuro de la dictadura, donde todo este patrimonio quedó invisibilizado y hoy, a 50 años, ¿no es cierto?, aquel nefasto evento, se hace más necesario que nunca esta reivindicación. Ojalá que la que parta hoy con Maco sea una de las muchas que podamos tener en la recuperación de nuestra memoria histórica, de nuestros profesionales que egresaron de acá, de nuestra facultad. Y reivindicar también el trabajo que se está haciendo en regiones. Nuevamente aludo a la persona de Luis y el equipo, ¿no es cierto?, que organizó la exposición, también por el tema de personal. Yo soy de Chillán, originario de Chillán, también una de las lagunas, si es que no es cierto?, coincidimos en eso, yo creo, de la arquitectura moderna en este país. He desarrollado los temas de investigación, tienen que ver con la arquitectura moderna, evidentemente. Y claro, o sea, ya el IHP, el instituto, lo ha venido haciendo fundamentalmente con Valparaíso y con Chiloé. Es la hora que este patrimonio incómodo del cual hoy día, ¿no es cierto?, cuesta hacerse cargo, que es el patrimonio de la arquitectura moderna, también mide hacia las regiones. Se está mirando hacia Concepción, se está empezando a mirar hacia Chillán, bueno, Valparaíso también de alguna forma está cubierto. Y esta es otra de las razones, ¿no es cierto?, de las cuales yo les decía que era importante para nosotros como instituto apoyar todo este trabajo, o sea, la reivindicación de lo que se está haciendo en la región. Y aprovecho justamente ahora para ir concluyendo
de regalarle un libro Chillán Moderno de talle fotográfico, un libro de mi autoría, y perdón por la autorreferencia, pero lo encuentro sumamente necesario en torno justamente a esta reivindicación regional, que es un libro de fotografía, arquitectura moderna de Chillán, que se lanzó el año pasado, y tengo un ejemplar acá para Raúl, uno para Miguel, y Juan, y el tuyo te lo tengo en mi oficina. Así que con este regalo institucional doy por concluida mi intervención y vuelvo justamente a repetir que este mensaje va en función de estos dos conceptos, ¿no es cierto?, compromiso, consecuencia, y que esto llegue, ojalá, a las futuras generaciones en la formación de futuros y futuras arquitectas y arquitectos de nuestra... Presentes, estudiantes y profesores. Hoy nos reunimos para celebrar el regreso de Mako a nuestra facultad. Y deseo personalmente sumarme también, ya que hace 50 años, a raíz del golpe cívico-militar, me vi obligado a dejar nuestra escuela de Cerrillo, donde estudié. Fui ayudante durante mi tiempo estudiantil de Yolanda Schwartz, Simón Perelman, con quien hice el proyecto de título y fue mi profesor guía, y de Calico Marler. Posteriormente, ya titulado, fui profesor de taller junto a Calico, Sergio Sosa, René Morales, José Raposo, aquí presente, y Andrés Crisóstomo. Formamos un taller experimental que tuvo gran acogida entre los alumnos, varios de los cuales nos colaboraron en la obra Cornu, remodelación Parque O'Higgins, entre 1971 y 1973. Hay ciertas coincidencias y casualidades que me ligarían a una importante y quizás única generación de nuestra escuela, de la que Mako formaba parte, ya que siendo yo un estudiante del Instituto Nacional en 1951, con 10 años de edad, sin pensar ser arquitecto, Mako ayudaba a mi amigo y cuñado de entonces, Sergio Sosa, a presentar su proyecto de título junto a otros colegas como Alejandro Rodríguez, Pedro Tagle y varios más, quienes junto a Miguel Launer, Anita Barrenechea, Sergio González, Sergio Sosa, Francisco Hijo, Ricardo Tapia, Calico, Simón Perelman, los hermanos Mardone, Francisco Aedo, Moisés Vedra, Raúl Pellegrín, Pedro Iribarne, Yolanda Schwartz, Fernán Mesa, José Ricardo Morales y muchos más formaban la gran generación de los sueños. Destacados arquitectos y profesionales que traspasaron tanto su experiencia como su sentido del ejercicio ético de la profesión a través de la docencia universitaria. Una generación brillante que realizó la reforma que culminó en 1946, incluyendo los principios de la arquitectura moderna y su lealtad con los valores humanistas y causas sociales que defendió, sin que le importaran los riesgos que implicaba ese compromiso. Compromiso que nosotros, de las generaciones siguientes, recibimos como un legado y un imperativo: poner la arquitectura al servicio de aquella gran causa de construir una sociedad más justa, participativa e igualitaria, donde el bien común y no el lucro fuera el verdadero motor de progreso, junto al desarrollo armónico y sustentable de las ciudades, fortaleciendo los espacios comunitarios, además donde la vivienda social digna fuese un aporte al desarrollo de la familia de los más humildes y postergados. A nuestro Mako lo reencontraríamos casualmente en Cuba en el año 1969, cuando ya su familia había regresado a Chile. Comenzaríamos nuestra gran amistad, que se continuó a fines de ese mismo año en Chile, junto a nuestros grupos familiares y de amigos. Realizaríamos algunos trabajos de arquitectura con la colaboración de su mujer, nuestra querida Betty, aquí presente. Uno de esos trabajos se muestra esta exposición. Ambos proyectaban y dibujaban con mucha calidad y expresión. Eran tiempos en que los dibujos y croquis se hacían a mano. Desgraciadamente, lo que aquí mostramos no incluye los estudios de los primeros dibujos de ese proyecto, que se perdieron
durante estos agitados años. Del mismo modo, nos juntábamos habitualmente en nuestras casas, compartiendo largas conversaciones donde lo que ocurría en el mundo siempre estaba presente. Fueron tiempos intensos, de una época muy especial para nuestra América y nuestros países. El triunfo de la Revolución Cubana repercutió de manera importante en todos nosotros y en todo el mundo. Comenzábamos procesos de cambio por vías diferentes, que concluyeron ambas trágicamente. La muerte de Maco en Bolivia, junto a muchos otros compañeros, acompañado poco después con los asesinatos, torturas y desaparición de personas en nuestro Chile, incluidos los arquitectos de la generación de los sueños, como Francisco Aedo y Alejandro Rodríguez, quien llegaría a ser abuelo póstumo de nuestros nietos Camilo y José Rodríguez Bulnes. Claramente quedó de manifiesto en esa época de la Guerra Fría que el imperio y sus servicios de inteligencia, junto a las clases dominantes de los respectivos países, no permitirían la instauración de otro gobierno socialista, aunque fuese por medios pacíficos o democráticos. Promovieron golpes de Estado y regímenes militares en toda América, dejando claro que no era la democracia lo que defendían, sino sus intereses y su sistema económico. Vinieron años difíciles para todos nosotros. El exilio de muchos, tanto al interior como al exterior de nuestros países. Por insinuación de un nuevo personero de nuestra facultad, que aparentando amistad, me insinuó que no volviera a la universidad porque podría tener problemas, finiquité la relación con mi escuela, donde viví momentos plenos y felices como estudiante y profesor. Mi contacto con nuestra escuela lo mantuve por muchos años a través de mis exalumnos. Varios trabajaron en mi oficina particular, otros estudiantes se acercaron a mi oficina para realizar proyectos de títulos sobre temas nerudianos. Desde que se recuperó la democracia, he regresado solo en 3 ocasiones anteriores, todas ligadas a la generación dorada que nos formó. El querido Fernán Mesa nos invitaría, junto a Adriano Táralo y Ramiro Insulza, que trabajaba conmigo en esos momentos, a exponer nuestro trabajo profesional en una charla abierta en esta universidad. Posteriormente, asistiría al masivo velatorio y funeral de nuestro querido Fernán, y hace poco estuvo presente en la clase magistral de nuestro amigo Premio Nacional de Lectura Miguel Lauder en el auditorio de esta escuela. Por eso hoy, para mí, es más que un gran honor acompañar a nuestro recordado Maco en este gran retorno de otro logro grande a nuestra facultad, destacando la consecuencia profunda de su vida y su entrega final por la causa de los más postergados. La sociedad de hoy, producto de años de dictadura y de sistema neoliberal imperante, donde pareciera que solo existieran cosas, donde casi todo se compra y casi todo se vende, cuyos grandes objetivos son el individualismo y el lucro, dificulta nuestros esfuerzos de hoy por construir una sociedad más justa y solidaria. A pesar de todo, como somos optimistas, estamos seguros que nuestros valores y principios humanistas tendrán que prevalecer, no podrán ser olvidados. Por eso, como un homenaje a Maco y a todos los que nos han dejado, creo que los grandes sueños serán siempre necesarios y más temprano que tarde serán nuevamente posibles. Muchas gracias. En la familia y también mi familiar Max Aguirre. Yo soy la mayor de los 3 hijos de los arquitectos Betty Fishman Lohaus y Javier Lisímaco Gutiérrez. Nacimos en Concepción en virtud de la aventura de nuestros padres de viajar a Lota a diseñar y construir el teatro del sindicato número 6 de los mineros. Y aunque no residimos por mucho tiempo en la ciudad sureña, mis hermanos y yo nos sentimos orgullosos de nuestro origen penquista. Los bosques de aromos
y los cantos de la España republicana entonados por estudiantes en el foro de la universidad acompañaron mi primera infancia. Supe desde muy niña que sería arquitecta. Cuando mi padre me pasaba un grueso plumón y un gran pliego de cartulina extendido en el piso, donde yo trazaba la calle negra de mi primer plano urbano. Nuestra estancia en Concepción duró hasta 1962, cuando, formando parte de un movimiento de profesionales latinoamericanos que acudían al llamado del gobierno cubano, mis padres se trasladaron a Cuba a objeto de reemplazar a los técnicos que, temerosos de los cambios revolucionarios, abandonaban la isla. En 1965 mi padre escribía desde La Habana: aquí hemos aprendido a saber lo que es la vida. Nuestra confianza en la humanidad ha nacido. Ya sabemos que el hombre puede vivir sin vicios, sin odios, sin drogas, sin ignorancia, que puede ser digno, que puede realizar trabajo creador, que los objetivos de su vida cambian y con ello desaparecen todas las taras que lo mataban diariamente. Cuando estas cosas se pueden ver y tocar, uno está dispuesto a darlo todo. Así continuaron desplegándose sus ideales de liberación. Años después volvería a La Paz, donde se ligó a la docencia universitaria, tarea que, como todo lo que hacía, tenía un sentido de cambio. Sus alumnos debían conocer la realidad de su país, así que los ejercicios se realizaban en poblados campesinos y humildes, allí donde se necesitaba. Estudiantes y profesor levantaban un centro médico o una plaza de juegos. En medio de esta noble tarea nos sorprendería el golpe de Estado de Hugo Banzer, que liderara en 1971, para ahogar cualquier manifestación progresista del proceso iniciado en Bolivia por el presidente Juan José Torres. Maco, asediado por la persecución represiva, vivió casi 9 meses clandestino. El 13 de mayo de 1972, mi padre fue interceptado y asesinado por la dictadura de Banzer antes de cruzar la frontera que lo traería de vuelta a Chile. Tenía 44 años. Mis hermanos menores, Juan Maco y Paula, tenían apenas 13 y 10 años. Mi conocimiento acerca de la realización arquitectónica de mi padre era nebulosa y reducida, por varias razones, entre otras, la propia emigración de nuestra familia a La Habana, cuando dejamos atrás la ciudad que nos vio nacer, y por otro lado, la distancia prolongada dada por el exilio que vivimos mi madre, mis hermanos y yo, tras el golpe militar que cumple 50 años, que nos mantuvo fuera del país por muchos, 36 en mi caso. En ocasión de un viaje por asuntos laborales a Concepción en 2016, conocí a Luis Darmendray, quien en 2012 había publicado una exhaustiva investigación de la obra construida por mi padre en su blog de historia de la arquitectura. El entusiasmo por conocernos fue tal que Luis estimó que yo debía ver la obra directamente y sin reparos me llevó a cada uno de los sitios donde se levanta la arquitectura de Maco, a veces compartida con el arquitecto Osvaldo Cáceres, otras más con el arquitecto Alejandro Rodríguez. Ahí estaban los edificios y las casas de la etapa moderna, exhibiendo sus líneas puras, amplios ventanales y ausencia de ornamentos. Ellos enarbolaron con ímpetu los códigos del Bauhaus y el racionalismo de su arquitectura, ligándola a la utopía de cambiar la sociedad por una con más justicia e igualdad. Sus vidas y sus muertes dan cuenta de ello. Celebro la extraordinaria labor de investigación y compilación de Darmendray, Seyss y Bustos, profesionales talentosos y respetuosos de la historia que han concebido esta magnífica exposición de la obra ciertamente épica de un arquitecto comprometido
que concibió una imagen renovadora de la ciudad de Concepción y que llevó su quehacer creativo a otras tierras. Agradezco en nombre de toda mi familia, a Miguel Launer, a Raúl Bulnes, en especial a ellos dos que son colegas y amigos de mi padre y de nuestra familia, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en especial al Instituto de Historia y Patrimonio, al profesor Max Aguirre González, quien acogió la primera idea de la exposición, y al director de su instituto, profesor Rodrigo Vera, quienes ambos acogieron de inmediato esta muestra. Traer a Maco a su alma mater ha sido un acto de cierre de vida, un generoso gesto de reconocimiento, un justo homenaje. Gracias. De Maco, a Betty y a sus hijas. Solo nos falta el hijo que vive fuera de Chile. Enseguida quiero expresar mi gratitud y mi felicitación por la obra que realiza el arquitecto Luis Darmendray de Concepción, quien ha hecho un increíble trabajo de divulgación de la obra arquitectónica realizada por, digamos, los pioneros de la arquitectura moderna en Concepción, que viajaron en los años, a fines de los años 40, comienzos de los años 50, por diferentes circunstancias y se establecieron allí, donde realizaron gran parte de su obra arquitectónica, en especial Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez Ushua, compañero de generación mía, hoy día uno de los detenidos y desaparecidos en este país. Bueno, de manera que a mí me parece espléndido el título de esta exposición, Maco vuelve a la fábula, porque efectivamente es volver a nuestro sitio de origen. Todo comenzó acá. Maco ingresó a la escuela el año 1948, 2 años después que yo. Somos prácticamente compañeros de generación. Fueron años muy especiales para nosotros por 2 motivos importantes. Uno, porque como ustedes saben, en el año 1946 se había iniciado un plan de estudios nuevo, revolucionario, que pasó a la historia como la reforma del 46, originada por un movimiento estudiantil que convulsionó la escuela durante todo el año 45 y que concluyó finalmente a comienzo del año 46, cuando el Consejo Universitario aprobó un nuevo plan de estudios francamente revolucionario, inusitado en esos tiempos, ya que todas las escuelas de arquitectura del mundo prácticamente se regían por los principios de la École des Beaux-Arts de París, absolutamente divorciado de las realidades de nuestros respectivos países. Y la reforma del 46, que fue concebida fundamentalmente por los alumnos que estaban egresando ese año de la escuela, en especial quienes lo dirigieron, Abraham Shapira, Hernán Bem, Gastón Echeverri, que fueron el trío principal que guió estas luchas, fue una revolución que permitió por fin concebir una escuela en concordancia con lo que era Chile en ese momento. El país había iniciado un proceso de industrialización,
se había generado una migración del campo a la ciudad muy significativa, justamente atraída por este proceso de industrialización, que generaba demandas en materia de vivienda y desarrollo urbano muy significativas. Y hasta entonces la escuela había estado de espaldas en este país y la reforma la incorporó realmente. Nosotros nos formamos haciendo presente las necesidades que verdaderamente en nuestro campo de actividad se requerían en este nuevo país que emergía en esos años. Fue en esas circunstancias que Marco ingresó a la escuela, como digo, el año 48. La reforma se había aplicado desde el año 46, pero necesitó un periodo para definitivamente afirmarse, afianzarse. Porque ¿qué ocurrió? La reforma se identificó obviamente con un sector políticamente progresista, eso es real. Pero ¿qué ocurrió? Que en el país, justamente el año 47, prácticamente cuando se iniciaba la reforma, el presidente Gabriel González Videla, que había sido electo por una coalición de partidos de izquierda, apenas un año, antes de un año de haber asumido el mando, traicionó todos sus principios que lo llevaron a la victoria, desató una represión encarnizada contra el Partido Comunista de Chile en particular, logrando que en el Parlamento se aprobara una ley que se llamó de defensa de la democracia, que el pueblo la bautizó como la ley maldita, que proscribió al Partido Comunista de Chile legalmente. Eliminó de los registros electorales a 20.000 electores en un país que en ese tiempo el padrón electoral estaba formado por 500.000 de personas. También erradicó, lanzó de la administración pública a otro número semejante de funcionarios, en fin, etc. En ese marco ingresó Marco a la escuela, cuando nosotros, quienes habíamos en ese momento impulsábamos con entusiasmo los principios de la reforma, nos enfrentábamos a esta situación política muy difícil. De manera que tuvimos años, yo diría por lo menos una media docena de años, de conflictos en que fue necesario imponer realmente los principios y afianzar una reforma de los planes de estudio tanto. Y Marco en ese momento se incorporó plenamente a la lucha que ya librábamos quienes habíamos ingresado a la escuela. Enseguida hay un capítulo que fue decisivo en la vida de Marco y Betty, que fue la decisión de asumir el proyecto de arquitectura del Teatro de los Mineros de Lota. Esto tenía una historia que también fue afectada por la represión de González Videla, porque las principales víctimas de esta represión que justificaron este cambio de González Videla fue una huelga que se había levantado los mineros de Lota, que fueron severamente castigados, todos sus dirigentes y un número muy importante de mineros relegados a Pisagua en esos años. Y ocurre que los mineros ya habían adquirido un terreno espléndidamente ubicado enfrentando la plaza de Lota Abajo para construir un teatro.
esto es un hecho muy singular. Es el único teatro en Chile construido, financiado en su totalidad y administrado, digamos, hoy día, hasta el día de hoy, no es la mejor forma que pero no estamos hablando de hoy, estamos hablando de esos años, todo por parte de los mineros. No hay otro caso análogo en todo Chile. ¿Y qué ocurrió? Que las circunstancias de la vida hicieron que ese proyecto fuera a caer en manos nuestras, en ese tiempo estudiantes de arquitectura todavía o jóvenes profesionales recién titulados en la Universidad de Chile. ¿Por qué motivo? Ocurre que el año 53 hubo una elección de parlamentarios en este país. El Partido Comunista aún estaba proscrito, no obstante que había terminado el mandato de González Videla y se había iniciado el mandato de un nuevo presidente, Carlos Ibáñez Campo. Sin embargo, Ibáñez Campo no levantó la ley maldita hasta el fin de su mandato, de manera que en estas elecciones del año 1953 no había posibilidad que el Partido Comunista de Chile presentara candidatos reconocidos como tal. En consecuencia, eligió como candidato para optar a estas elecciones a uno de nuestros compañeros arquitectos de generación, Sergio González, que era hijo de un connotado senador de la República del partido del alcalde Ezequiel González Cortés. Pero Sergio era un compañero, se había titulado junto con nosotros, muy joven. Y aunque parezca increíble, por el sistema electoral influyente de esa época, no obstante no haber obtenido un número considerable de votos, el hecho es que fue elegido diputado, junto con otros dos del Partido Comunista, que tuvieron a raíz de eso, como eran tan pocos, compromiso de recorrer todo también Sergio Bravo Ramos, que era más o menos compañero de generación de él. Dicho sea paso, Sergio Bravo Ramos, que se tituló, pero fundamentalmente ejerció muy exitosamente como documentalista, está en este momento optando al premio nacional que corresponde a ¿cómo se llama? Documentales, no, tiene un nombre diferente, pero tiene todo el derecho a optar como documentalista. Está optando, no obstante que está severamente enfermo en cama, donde vive actualmente en Viña del Mar. Bueno, Sergio Bravo, la Betty y Maco, ellos no estaban casados, no estaban titulados, partieron para allá. Nosotros tomamos la decisión de que también se incorporara al menos uno de los arquitectos nuestros titulados recientemente, Carlos Martínez, Calico. De manera que Calico también formó parte del equipo, aun cuando no tuvo el compromiso de estar instalado en la zona como nuestra querida Betty, Maco y Sergio. De manera que ese es el motivo, mire lo que son las casualidades, por las cuales finalmente Maco y Betty se instalaron en la región en primero Lota y en general en la región de Concepción, y asumieron esta hermosa responsabilidad de construir ese teatro. Yo les he traído para recordarles un párrafo que escribió Recabarren en su tiempo, el formador, realmente el líder de la organización de la clase obrera en Chile, ahí por los años 1915-1920, escribió
estas palabras y que tienen razón porque un poco que justifican el hecho que los mineros Lota hayan tomado la decisión de construir el teatro financiado por ellos, porque se acordó un descuento de su remuneración mensual, la niña. Me acuerdo que el chico Orao, Sergio Orao, me contó que él, en la asamblea de los trabajadores, cuando planteó la forma como se iba a financiar el edificio, salieron silbidos, gritos, imprecaciones, pero en definitiva los mineros Lota cumplieron escrupulosamente. Era un número importante de trabajadores, no me acuerdo, Betty, ¿te acuerdas cuántos podían ser en ese momento los mineros del sindicato de Lota? 10.000 por lo menos, sí, que pagaban escrupulosamente con descuento mensual el dinero para poder construir el teatro. Y el teatro se construyó. Entonces, Recabarren en 1912, en su libro El socialismo, escribió lo siguiente, que a mi juicio explica un poco el origen del teatro. El socialismo usará para realizarse como armas de combate la educación doctrinal y moral del pueblo por medio del libro, del folleto, del periódico, del diario, de la tribuna, de la conferencia, del teatro, del arte. Así como es necesario organizarse, es ineludible instruirse. La educación es la muerte de la ignorancia y es a la vez la vida y el alma de la libertad, la justicia, la moral y la verdad. Y me explicó para ese es el origen. Bueno, el teatro se construyó y Betty y Maco se instalaron en el teatro. El jefe de obra, en la instalación de faena, les construyó una pieza donde ellos vivieron y se casaron en esas circunstancias. Y Juanita nació justamente allá mientras ellos estaban realizando ese trabajo. Algo precioso, claro, ella nació en Concepción, obviamente. Betty se trasladaba allá, pero es admirable estos colegas instalados en una instalación de faena para hacer ese proyecto excepcional que está muy bien ilustrado en la exposición de Darwin Klein. Es una de las obras maestras de nuestra arquitectura. Nosotros logramos el año 2008, el año 2008, preparamos el expediente, esto que tengo aquí a la mano, que permitió que el Teatro de los Mineros Lota fue declarado, como lo es hasta el día de hoy, Monumento Nacional. Desgraciadamente, múltiples circunstancias han impedido que se pudiera restaurar, porque el teatro, si bien quedó con toda su obra gruesa terminada, nunca se terminó. Creo que el periodo en que jugó un papel mayor fue durante la dictadura, porque en cuanto se iniciaron las protestas en Chile el año 1983-84, los mineros de Lota transformaron el teatro en un lugar de resistencia cultural contra la dictadura. Y la cantidad de eventos que tuvieron lugar allí, yo que invitaba en un par de ocasiones, era impresionante. Habían pintado con murales todo el interior de la planta baja y tenían instalada una iluminación especial porque carecían de electricidad, y los actos eran, yo diría, conmovedores por el escenario muy particular que tenían lugar en esos años cuando combatíamos a la dictadura. Yo creo que en la vida del teatro fue el periodo en que tuvo más presencia, más actividad, más
vigente. Bueno, después el Maco y la Betty, que eran buenazos para embarcarse en aventuras sospechadas, ¿qué ocurrió? Triunfó la Revolución Cubana en 1959. Y más o menos un año o 2 años después, aterrizó por Chile un arquitecto cubano que vino a reunirse con nosotros, los arquitectos progresistas, todavía en la escuela, un grupo importante, a pedir ayuda. A raíz del triunfo de la revolución, un número muy importante, significativo, la mayoría de los arquitectos con actividad significativa en la isla huyeron, se fueron a Miami, porque de hecho ellos vivían fundamentalmente proyectos vinculados a la actividad. La isla, ustedes saben, era virtualmente un casino, digamos, y un prostíbulo de los norteamericanos. Había viajes diarios, incluso viajes de noche, que volaban desde Miami a La Habana. Ya en el vuelo había niñas en pelota que daban exhibición ahí para la gente que venía simplemente a participar en los casinos de La Habana. La Habana era de hecho un gigantesco prostíbulo de Estados Unidos. Y en consecuencia es verdad que la mayoría de los profesionales, su actividad principal estaba vinculada a este giro miserable, pero así era, por lo cual huyeron. Y hacían falta profesionales. Y viene este hombre, se reúne con nosotros y dice, bueno, queremos arquitectos chilenos comprometidos que se vayan a trabajar a la revolución. ¿Y quiénes paran en el dedo nuevamente? El Maco y la Betty. Esta vez junto con Raúl Pellegrini y la Tita Gil. Y todos partieron a Cuba con una revolución fresca, de haber sido el año 61, 62. No, 60. Sí, 62. Yo sé que cuando fue el Congreso Mundial de la UIA, la Unión Internacional de Arquitectos, el año 1963 en La Habana, y nosotros con esta viajamos con otros colegas a dicho congreso como delegados de Chile, nosotros alojamos la casa de Raúl Pellegrini y la Tita, pero le llevaban, por ejemplo, el Maco, cuando sabía que viajábamos, me encargó que le llevara una garrafita de vino tinto. Y yo lo he visto, después que le entregué la garrafa, un día, todos 2 días después me lo encuentro en la calle, en La Habana, él en La Habana circulando con la garrafita de vino. Era un bien precioso que le habíamos llevado de Chile, le echaba tanto de menos. Bueno, el hecho es que se incorporaron a esta noble misión de comprometerse con el primer esfuerzo en América Latina de construir una sociedad más justa, con todas las consecuencias que ha tenido que sufrir debido a ese bloqueo miserable que sufre ese país hace más de 60 años. No obstante lo cual sobrevive con muchísima dignidad, y cada vez que hay que ayudar a algún país en dificultades por algo sentido, tiene su brigada médica que aparece. Aquí ya ha venido un par de campeones como tío nuestros poderosos prestando una gran ayuda. Bueno, y allí entonces Maco y Betty hicieron una actividad profesional significativa, importante. Maco asumió el diseño de Ciudad Sandino, una ciudad de 15.000 habitantes, entiendo, en la cual diseñó un sistema
de hormigón liviano prefabricado para construir las viviendas, pues es muy significativo. Participaron en una serie de otros certámenes, obtuvieron distinciones en los concursos, en el monumento a Playa de Girón y otros. ¿Sí? Jugaron un rol importante en esta tarea. Hasta que, bueno, Amaco falleció el Che Guevara en combate en Bolivia. Maco, que había nacido en Bolivia, le bajó todo lo que realmente en su vida anterior no había sido tan significativo bajo sus orígenes. Consideró que él podía contribuir a completar la obra que el Che había dejado inconclusa en Cuba, en Bolivia, a raíz de su asesinato. Y viajó con su familia a Bolivia, donde fue recibido con honores, igual que Betty. Fueron ambos profesores en la universidad. Era un tiempo en que había un gobierno democrático. Juan José Torres, entiendo, el presidente, sí. Pero que desgraciadamente no duró mucho, fue derrocado. Maco sintió ahí la necesidad de cumplir con el compromiso que había asumido y se incorporó a la guerrilla con los sobrevivientes, los hermanos, no me acuerdo cómo se llamaban. Peredo, exacto, que habían quedado de la guerrilla inicial del Maco. Bueno, en esas circunstancias, Maco consideró necesario que su familia no corriera el riesgo que él empezaba a correr. Y la envió a Chile, Betty con los hijos. Entonces, yo tengo aquí una carta manuscrita que el Maco nos envió cuando Betty y sus hijos se venían a Chile pidiéndonos a mi socio de toda la vida, Pancho Hijo, y a mí, que nos preocupáramos. La carta dice así: Charrango y Miguel. A Pancho Hijo, no sé cómo, nunca he sabido, por si le decíamos Charrango, y Maco se recordó de eso. La carta dice así: ya. Primero que nada, deseo de todo corazón que lo que hoy empieza en nuestro Chile sea el nacimiento de algo grande y hermoso, verdadero y vital, y que ustedes estén al frente como toda la gente auténtica y amable. ¿Qué pasa? Cuando viajan, ya había tenido lugar el resultado de la elección presidencial en la cual ganó Salvador Allende la victoria. Pero en ese tiempo no había segunda vuelta, sino que cuando un candidato no tenía la mayoría absoluta, los dos primeros tenían que presentarse ante el Congreso Pleno, que era el que decidía en definitiva quién era. De modo que Maco escribe esta carta cuando se sabe que gana Allende, pero cuando aún no está confirmado que él será el presidente. Por eso habla que espera que lo que están haciendo en Chile sea algo grande. Bueno, al frente de las grandezas y sacrificios que de hoy en adelante estarán unidas permanentemente, hermosa época nos ha tocado vivir y tenemos que ser capaces de darnos cuenta. Les deseo todo lo que se puede desear en estas circunstancias: fe, firmeza y visión del futuro más que del presente, y por supuesto un poco de suerte. No me arrepiento de haber traído a Bolivia a mi mujer y a mis hijos.
Fue una locura que les permitió conocer este maravilloso país, mi gente, mi mejor gente, y les amplió la visión que tenemos que tener de nuestro hombre americano y de nuestros problemas americanos. Pero ya hoy las cosas se ponen peligrosas y creo que no tengo derecho a retenerlos. Hay muchas razones para su retorno a Chile. Todas son honestas y poderosas, pero también lo que más importa sea la necesidad de que se integren como chilenos a algo tan importante como lo que está pasando y puede pasar en su tierra. Betty, en su condición de arquitecto, con experiencia en Cuba y en su condición de madre y jefe de mi familia, debe trabajar allí en lo que más útil pueda ser. Quiero rogarles a ustedes que la ayuden a ubicarse en un trabajo que estoy seguro tomará con gran ímpetu y dedicación, como deben tomarse las cosas en estos momentos de gran responsabilidad. Ella deberá estar allí a más tardar la última semana de noviembre. Dejó acá un trabajo en la facultad que merece todo el cariño y admiración que le tienen alumnos y profesores. Una vez más, mis deseos de triunfo y victoria. Un abrazo, Marco. Betty efectivamente ingresó a la Cornu, a su departamento técnico, hizo una notable carrera. Es autora de entre otros, de uno de los mejores conjuntos habitacionales que nosotros hicimos en esa época, que se llama 4A, pero curiosamente no tiene nada que ver con el campo detenido, sino que es una población que está ubicada en la comuna de Maipú, en una calle principal que se llama 4A. Es un conjunto ejemplar que además tiene la suerte de haber tenido una junta de vecinos durante toda su vida maravillosa, y entre otros, Ben y yo fuimos no hace muchos, ahora unos 3 o 4 años atrás, invitados a la ceremonia que hacen todos los años en que plantan un árbol en nombre de alguna personalidad significativa y en conocimiento de que nosotros habíamos sido, Betty particularmente autora del proyecto, yo era jefe del departamento técnico, estuvieron muy felices de recibirla. De manera que, bueno, con esto cierro esta prolongada intervención. Repito que me encanta que le hayan puesto a la exposición Maco vuelve a la forma, porque vuelve a la casa que lo formó profesionalmente y también como un admirable ser humano. Maco es un verdadero héroe. Muchas gracias.